Hola, jóvenes mortales. Mira, esto es lo que me sobró del último aquelarre. Lleva un poquito de lagartija, riñones de niño, hígado de niña, pelo púbico. Y también lleva un poquito de canela. Digo, para que le dé sabor. Salud con la pócima. Buenos días, tardes, noches o cuando sea que esté reproduciendo este vídeo. Como ya lo había dicho anteriormente, venimos con un tema muy interesante y bastante apasionante, que es el tema de las brujas. Sin más dilación, vamos a ello. Bueno, ahora ya entrando un poquito más en el tema, lo voy a hacer de una manera muy breve porque ya me han regañado de que dicen que me alargo mucho. Pues entonces vamos a dar unos breves matices históricos simplemente para entender y sobre todo ver cómo ha sido la evolución y de dónde viene el fenómeno de la casa de brujas, que es el fenómeno que nos va a interesar en este vídeo. Lo primero que tenemos que decir es que anteriormente en la Edad Media, cuando por ejemplo pongamos de barrera cronológica el año 1000, todo el año 1000 hacia atrás, el hecho de que hubiese gente que volaba por las noches, que salía por las noches a hacer unas reuniones que después se conocerían como aquelarres, pues era un fenómeno que no tenía el castigo que vendrá después, concretamente ya a partir del siglo XV, sino que en ese momento se hablaba de sueños, de personas que tenían sueños que venían inducidos por el demonio. Por tanto, aquí lo único que pasaba era que se castigaba a aquella persona que soñaba, y no se le castigaba con la hoguera o con un martirio, sino que simplemente se le castigaba con la excomunión. Y eso era lo que en momentos antes del año 1000 y sobre todo también en el año 1000 iba a suceder con el caso de este tipo de fenómenos. Y todo esto, digámoslo así, legislado o regulado por un código que era el Canon Episcopi, que era lo que regulaba todo esto. Y después ya veremos cómo va a ser su cambio. Ahora vamos a ver un cambio ya con respecto a este tipo de fenómenos que estaban en contra de lo que decía la doctrina católica. Y empezaremos con el caso de las herejías, concretamente la herejía cátara, que se dio en el sur de Francia y que amenazaba mucho el monopolio y esa hegemonía de la Iglesia con respecto a los diezmos y la impartición de sacramentos. Evidentemente iba a ser un elemento que les iba a preocupar con respecto a su jerarquía. Entonces aparece una suerte de grupo armado, un grupo de fuerza, un grupo de choque, que se encargará de eliminar a estos herejes y a estas personas que se dedicaban pues a tener otro tipo de doctrina, otro dogma que estaba en contra de lo que tenía la Iglesia Católica por ese entonces. Y sería en el año 1320 cuando ya se consolida con el Papa Juan XXII la conocida Inquisición, ya como cuerpo armado, como brazo armado de la Iglesia Católica. Y va a ser en este momento donde van a empezar a perseguir a todas esas personas que no estuviesen dentro de ese código y dentro de esas normas de la Iglesia Católica, y evidentemente se iban a castigar pues con la muerte, como sucedió con la herejía albigense, en este caso los cátaros, que fueron aplastados. Lo que va a suceder con el fenómeno de las herejías va a ser que van a empezar a actuar en la clandestinidad y por tanto iban a turbar los planes que iba a tener la Iglesia Católica con respecto a su eliminación. Y entonces esto también iba a hacer que la propia Iglesia Católica y la Inquisición empezase a actuar de otra forma. Y la forma en la que iban a actuar sería la de ir a por las personas acusadas de herejía, torturarlas para que así pudiesen confesar, quienes también participaban dentro de esa herejía. Y aquí viene lo que va a ser la conexión con las brujas. La Inquisición empezó a pensar y empezó ahora sí que a decidir que las brujas y los brujos, a la gente que se dedicaba a la brujería, tenían vinculación con estas herejías. Por tanto, también se tenían que meter con estas personas. Y aquí es lo más importante, porque ahora la tortura iba a ser el mecanismo más adecuado para ellos y más acertado para poder sacar la verdad. Es decir, torturar tanto a los herejes como a las brujas para poder paliar esta infección en el caso de la Iglesia Católica, o digo, esta infección para la Iglesia Católica, y evidentemente pues salir airosos y triunfantes de esta contienda. Bueno, la tortura se va a institucionalizar ya a partir del siglo XV, y la fecha importante, digámoslo así, hablando de fechas, sería el 1484, que sería cuando ya Inocencio VIII, que el Papa en ese entonces, pues ya da todo el poder a la Inquisición para hacer cualquier tipo de cosa
con tal de eliminar tanto herejías como el caso de la brujería. Entonces, en este momento también es cuando se va a redactar prácticamente una guía de tortura, de procesos inquisitoriales con respecto al caso de las brujas, de cómo torturar, de cómo darte cuenta de si es bruja o no es bruja, de cómo sacar la verdad, de cómo hacer justicia, digámoslo así, con respecto a ese tema, que va a ser el Malleus Maleficarum, o también conocido como Martillo de las Brujas, escrito, o digámoslo así, hecho por dominicos, en este caso que sea Sprenger y Kramer, que fueron además los que se encargaron de apelar al Papa con los argumentos vertidos después en el Malleus Maleficarum, para que les diese pues carta de salida a ese poder total del cuerpo represor que sería la Inquisición. Tenemos también, con respecto de la tortura, señalar una cuestión de interés, y es que muchas veces es verdad que aparecen documentos donde las personas que fueron declaradas culpables de brujería, ellas mismas confesaron que eran culpables. Pero tenemos que señalar el caso de la tortura, porque es la mejor aliada para el torturador. En este caso, porque muchas veces cuando el tormento que se le está dando a una persona es tanto, esa persona quiere parar ese sufrimiento y por tanto recurre a cualquier cosa. Y en este caso, confesar que es culpable de brujería sería la salida más óptima para evitar esa tortura. Inclusive muchas veces, si la persona colaboraba con el torturador, le decía: no te preocupes, no te vamos a torturar más, te vamos a dar una muerte rápida, no vas a sufrir. Es decir, la muerte sería como hasta la recompensa después del martirio que estaban sufriendo las personas acusadas de brujería. Y muchas veces también hay otro tipo de tortura que ya no es física, ya no es somática, es decir, una tortura psicológica. Les dicen las torturas que les iban a hacer, les cuentan cómo son los procesos de tortura, y entonces esto también iba a ayudar a que muchas confesiones fuesen más bien fabricadas por medio de la tortura que por medio de la verdad. Entonces muchas veces quizá las personas que fueron condenadas a la hoguera acusadas de brujería eran más que inocentes. Ahora rápidamente vamos a hacer un recorrido por el aspecto social y el aspecto político que también tiene el caso del fenómeno, mejor dicho, de la casa de brujas. Y por lo menos empezaremos hablando de la idea que se tenía en ese entonces de la bruja. Y la bruja muchas veces también iba a ser un elemento muy fiable para determinados poderes, para hacer cosas a favor de esos intereses para estos poderes. Y vamos a explicarlo rápidamente. Imagínense que a una persona se le muere su vaca, hay sequía, hay hambre, suben los precios de la canasta básica, y evidentemente las personas con menos poder adquisitivo no iban a poder tener, digámoslo así, el capital para poder acceder a esa canasta básica. Entonces tenían que recurrir a algún tipo de solución. Puede ser, en este caso, nos podríamos poner actualmente, decir, pues protestamos, nos indicamos, salimos a las calles, manifestamos, hacemos colectivos, hacemos un montón de acciones que nos empiecen a visibilizar el problema que estamos teniendo para buscar soluciones. En este caso, pues evidentemente también iban a buscar ese tipo de soluciones, ¿no? La unión de esas facciones o de esa parte que se estaba viendo, digámoslo así, pues golpeada por esas circunstancias, pues iban a tener que buscar una solución. Pero evidentemente una revuelta iba a ser una cuestión muy problemática tanto para el Estado como para la Iglesia Católica. Entonces, pues crear ese mito de la bruja, esa fuerza tanto discursiva de la bruja como también esa fuerza ejemplificadora de lo que le pasaba a las personas que practicaban la brujería, reforzar eso iba a ser una de las cuestiones más importantes para los inquisidores, simplemente porque de esta manera iban a poder señalar a un culpable, iban a tener a ese culpable que iba a ser la brujería. Las brujas iban a ser la causa de todo mal, de todos los males que azotaran al pueblo, y esto también inclusive haría que el propio pueblo se dividiese, empezasen a acusarse entre ellos y ellas, y empezase a haber ahora sí que entrecruzamiento de acusaciones increíble, una pérdida de ese aglutinante que podría ser que todos se uniesen para buscar una solución en colectividad, se perdería. Entonces buscarían la solución en los grandes poderes, en este caso la Iglesia Católica y el Estado. Y evidentemente esto le iba a traer a ambos un beneficio sumamente poderoso. Bueno, en resumidas cuentas, el fenómeno de la casa de brujas iba a ser, tanto políticamente como religiosamente, un elemento de control social, un elemento de disciplinamiento.
una forma de tener también apaciguadas a las personas, a las masas y evitar cualquier tipo de brote de rebeldía. Por el mismo camino, ya para terminar este apartado, pues decir lo que Michel Foucault hablaba sobre el poder, que es un elemento que incide directamente sobre los cuerpos, que su blanco son los cuerpos, y en este caso de la casa de brujas lo vamos a encontrar. Es decir, aparecerá un poder que se va a manifestar de forma clara en los cuerpos, ¿no? Es decir, una acción somatopolítica prácticamente, que veremos cómo va a marcar cuerpos. Y el ejemplo más claro lo voy a dar, solamente mencionar un ejemplo, que es el del cuerpo de la mujer siendo sometido a este poder, pues tanto religioso como político. Y en este caso tenemos documentación de que la gran mayoría de las personas quemadas eran mujeres. Y además tenían su propio discurso para poder acusar a estas personas de brujería, ¿no? Tenían la idea de la mujer libidinosa, la mujer insaciable, la mujer que hacía que el hombre sucumbiese al pecado, y ese era el perfil de mujer que tenían que eliminar, esa mujer libre, esa mujer que quizá vivía de una forma distinta a su sexualidad, una mujer que realmente decidía sobre su vida, pues iba a ser también un elemento de peligro y un elemento que se tenía que castigar. Y por el otro lado verían a la mujer buena, a la mujer acorde con la norma, que sería aquella subordinada al hombre, aquella que no tenía derecho a elegir, aquella que solamente simplemente servía para ser madre y evidentemente dar un porvenir a una familia. Ese sería, digámoslo así, los dos polos. Y eso iba a ser, eso es un claro ejemplo de lo que estoy hablando y lo que Michel Foucault dice cuando habla sobre el poder, que es la incidencia directa sobre los cuerpos y cómo se empiezan a determinar estos cuerpos y su funcionamiento. Como último apartado voy a hablar de un tema también importante con respecto al estudio del caso de las brujas y el caso de la brujería en general, que va a ser el tema de los enteógenos, es decir, de las sustancias psicoactivas en el fenómeno brujeril. Y empezaremos con la figura de la curandera. Esta persona, que normalmente se encontraba en espacios rurales, esta persona se encargaba, pues evidentemente, de usar hierbas, usar algún tipo de ungüento para curar, para paliar dolores, como por ejemplo una luxación, algún tipo de agujeta, algún tipo de golpe que te hubieses dado, y con esto pues te lo untabas un poco y te olvidabas del dolor, ¿no? Una suerte de ibuprofeno o paracetamol de la época. En este momento, evidentemente, el uso de estas plantas muchas veces venía con efectos secundarios. Entonces, uno de esos efectos secundarios es al que yo me estoy refiriendo, que son las sustancias psicotrópicas. Y concretamente en el tema de las brujas se utilizan muchas plantas, raíces, que venían con una sustancia, la entropina, que era absorbida por la piel y que te obligaba, o no te obligaba, digamos, que te hacía viajar, nunca mejor dicho. O sea, te desprendía de tu momento racional y empezabas a soñar, empezabas a hundirte en un estado de sopor, es decir, un estado de adormecimiento, y en ese momento era cuando ya empezaban esos sueños de que viajabas y te desplazabas a otros sitios y que estabas con más personas, experimentando aquelarres bajo la luz de la luna, ¿no? Esto fue una de las cuestiones más importantes para poder entender esa idea de los viajes y esa idea también mágica, mística, que iba a pues cubrir el tema de las brujas. Entonces, como estábamos hablando, pues el uso de ungüentos con alguna sustancia o con algunas sustancias que nos ayudasen a viajar, pues iba a ser uno de los elementos más importantes. Y también muchas veces las personas que fueron acusadas de brujería ni siquiera habían entrado en contacto con este tipo de sustancias, es decir, nunca habían viajado. Por tanto, como ya lo he dicho en el apartado anterior, la brujería y el castigo de la brujería pues siguieron por caminos totalmente distintos a los que hoy en día creemos que fue esa brujería. Como ya lo he dicho, el control político, el control social y el paliar cualquier tipo de brote de rebeldía. Siguiendo de la mano de los enteógenos, pues era un fenómeno que en el caso de las brujas se daba en su mayoría, en su inmensa mayoría, en las zonas rurales. Ya Michel Foucault nos dice que el tema de las brujas se dio también mucho en zonas rurales, que era además también un sitio donde el cristianismo no había incidido del todo y donde todavía podíamos ver ciertos vestigios de religiones paganas que tenían que ser eliminadas. Entonces aquí ya volvemos a ver otro elemento de interés, que no es que la gente viaje, sino es que no hay allí esa cristiandad bien cimentada y bien estructurada.
que evidentemente cause beneficios. Ya para terminar, y en cuestiones iconográficas, vamos a hablar de dos elementos que siempre son muy presentes o están muy presentes cuando hablamos de brujas. El primero es la escoba y el segundo es retratar o representar a la bruja como una señora mayor, jorobada y con una nariz muy grande y, si se puede, con una verruga. Pues digamos que esto, aparte de que es muy fantasioso, pues tiene sus razones de ser. En el primer caso, que es el caso de la escoba, mucha documentación nos dice que, concretamente también documentación que aparece en los diarios de los inquisidores, dicen que este bastón tenía propiedades que hacía que las brujas pudiesen volar. Vamos a analizar esto. No es que las brujas pudiesen volar con esa escoba o con ese bastón, simplemente es que tenía también untado el ungüento con el que se viajaba. No solamente se untaban aquí en las muñecas, debajo de las axilas o en la frente, sino también se untaba ese palo. Y como dicen también en una pudibundez muy, muy grande, dicen que ese palo se lo ponían en las pudendas, es decir, ese palo o ese bastón iba en la zona genital. Y la andropina pues era absorbida por la piel. De allí es donde viene esa iconografía del palo, o sea, de la escoba. En el siguiente caso, en el caso de representarla como una mujer mayor, como una persona inclusive hasta deforme, pues venía dado porque se decía en los discursos de las brujas que cuando entraban ya en contacto con distintas legiones de demonios y pactaban con Satanás, pues en ese momento se empezaban a deformar, se empezaban a ser feas, empezaban a tener rasgos muy grotescos y por eso aparecen de esta forma representadas. Simplemente son cuestiones que se van construyendo a través de los discursos y que en ciertas maneras también se van deformando. Bueno, pues con esto terminamos. Fue un breve repaso sobre un fenómeno bastante largo, pero bueno, no me puedo alargar más para no consumir mucho tiempo. Espero que les haya gustado y que sigan viendo mis vídeos y mis materiales. No olviden de suscribirse, no olviden de darle me gusta y compartirlo con la gente también. A la gente que les interese este tipo de cosillas, pues adelante. El siguiente vídeo intentaré sacarlo dentro de 2 semanas o si se puede antes. Y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos y a todas.